trabajando de consumo las comisiones de Justicia, Igualdad de Género y de la Diversidad y de Derechos Humanos, por lo que para dar inicio a la reunión le voy a solicitar amablemente a la diputada secretaria Eva Araceli Reyes González tenga bien pasar lista de asistencia a los miembros de estas comisiones. Con gusto, Presidenta. Se va a pasar lista de asistencia. Comisión de Justicia, Isidro Jesús Vargas Fernández. Justifica. La que habla, diputado Marcelo Abundi Ramírez. Presente. Diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo. Presente. Diputada Judith Catalina Méndez Cepeda. Se incorpora. Diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente. Diputada María del Rosario González Flores. Justifica. Comisión de Igualdad de Género y de la Diversidad. Diputada Lucero Diosdado Martínez López. Presente. Diputada Mayra Benavides Villafranca. Presente. Diputada Gabriela Regalado Fuentes. Justifica. Diputada Cintia Lisbeth Jaime Castillo. Justifica. Diputada Blanca Aurelia Saldúa Nájera. Presente. Diputada Marina Edith Ramírez Andrade. Justifica. Diputado Gerardo Peña Flores. Presente. Comisión de Derechos Humanos, la que habla, diputado Juan Carlos Sertuche. Diputada Francisca Castro Armenta. Diputado Marcelo Abundi Ramírez. Presente. Diputado Alberto Moctezuma Castillo. Diputada Marina Edith Ramírez Andrade. Diputada Patricia Mireya Saldívar Cano. Presente. Hay una asistencia de 11 integrantes de estas comisiones legislativas. Tenemos quórum, Presidenta. Ahora bien, solicito amablemente a la secretaria tenga bien dar lectura y poner a consideración el proyecto del orden del día. Con mucho gusto, el orden del día es el siguiente. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración de quórum y apertura de la reunión de trabajo. Número 3, aprobación del orden del día. Número 4, análisis, estudio y en su caso dictaminación del siguiente asunto. Iniciativa de decreto por el que se reforma el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, mediante el cual se tipifica el delito denominado contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona un capítulo 5 denominado delitos contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas, recorriéndose el subsecuente para hacer cuarto al título 10º denominado delitos contra la seguridad y libertad sexuales al Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Número 5, asuntos generales. Número 6, clausura de la reunión de trabajo. Una vez conocido el proyecto del orden del día, solicito a quienes integran estas comisiones emitan su voto con relación al mismo, manifestándolo levantando su mano. Quienes estén a favor. Ha sido aprobado el orden del día por unanimidad de los presentes. Diputadas y diputados, nos acompañan el doctor Ricardo Hernández Brusolo, presidente del Colegio de Psicólogos, así como la maestra Alejandra Villanueva Coronado, secretaria general del Colegio de Psicólogos, así también a la máster Den Chacón Alanís, vicepresidenta de la Comisión de Género y de Derechos Humanos, a quienes agradecemos su valiosa presencia y participación en esta reunión de trabajo y tendrán a bien dar su opinión respecto de las iniciativas enunciadas en el orden del día, las cuales tienen por objeto tipificar el delito contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Por tal motivo, ambas acciones legislativas serán analizadas de manera conjunta y al respecto se emitirá un solo dictamen a fin de eficientizar los trabajos legislativos. Expuesto lo anterior, me permito ceder el uso de la voz en primer término al doctor en psicología Ricardo Hernández Brusolo. Adelante, tiene el uso de la voz. Hasta por 5 minutos, doctor, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Un gusto saludarles también quienes nos acompañan de este lado. El Colegio de Psicólogos y Psicólogas Sintoenses es una asociación civil que cuenta ya con 10 años de existencia. Trabajamos de manera conjunta con los otros 7 colegios de psicólogos y psicólogas de Tamaulipas. Derivado también de que nos informamos acerca de esta iniciativa de ley que ahora ya se encuentra también aquí,
realizamos una asamblea para tener un consenso también. Entonces, el colegio en particular de Victoria está integrado por 104 profesionales de la psicología, entre ellos Master Ben, que es investigadora, la maestra Alejandra también, investigadora, y su servidor, ambos, los tres, perdón, con especialidad de psicología clínica y de la salud, y en mi caso, además con doctorado en violencia psicológica y social. Entonces, me gustaría de inicio poder compartirles el posicionamiento de nuestro colegio, haciendo hincapié en que esto es un consenso que se realizó por parte de los y las profesionales de psicología. El Colegio de Psicólogos y Psicólogas Victorenses, asociación civil que a la fecha cuenta decía con 104 elementos, pues tiene este pronunciamiento en contra de las prácticas denominadas terapias de conversión, debido a que carecen de sustento científico, son antiéticas, violatorias de los derechos humanos, por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad, la identidad de género y la orientación sexual, y se han correlacionado con daños significativos a la salud mental, física y social de la población LGBTIQ+. La terapia de conversión en sí misma no es una terapia, sino que son esfuerzos para cambiar la orientación sexual, esfuerzos para cambiar la identidad de género y esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. También se les conoce como ECOSIG. Sin embargo, todos estos términos serían incorrectos porque no se necesita corregir algo que no está incorrecto. La terapia de conversión, pues no debería existir como tal, ya que la orientación sexual, la identidad y las expresiones de género diversas no son una enfermedad, ni algo que requiera tratamiento para curarse. No existe ninguna base científica para apoyar que las orientaciones de las minorías sexuales sean causadas por psicopatologías. La evidencia científica muestra que las terapias de conversión incluyen actos perjudiciales, palizas, violaciones, desnudez forzada, alimentación forzada o privación de alimentos, aislamiento, el confinamiento, medicación forzada, abuso verbal, humillación y electrocución. El impacto de estas prácticas en individuos incluye la pérdida significativa de autoestima, pueden generar ansiedad, depresión, aislamiento social, dificultad de intimidad, odio hacia sí mismo, hacia sí misma, vergüenza y culpa, disfunción sexual, ideación suicida, intentos de suicidio y síntomas de trastornos de estrés postraumático, distrés, dolor y sufrimiento físico y mental significativo. Las y los profesionales de la salud mental estamos en condiciones para dar acompañamiento profesional para que las personas de todas las identidades y expresiones de género puedan explorar diferentes aspectos de su sexualidad, incluidos los relacionados a su orientación, identidad o expresión de género, además de brindar psicoeducación a las familias y personas que así lo requieran sobre la orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Esto decíamos a nivel familiar y también, por supuesto, individual. Las y los profesionales de la psicología integramos además la perspectiva de justicia social en nuestro ejercicio, con conciencia de la discriminación y estigmatización que puede existir hacia las personas por su orientación sexual, identidad de género y expresiones de género. El Colegio de Psicólogos y Psicólogas Victorenses, adherido a la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, reitera su compromiso con el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos. Asimismo, se encuentra integrado por profesionales de la salud mental con ética y compromiso para llevar a cabo prácticas basadas en evidencia. Y en este sentido, compartir también que nuestra postura es que no hay salud sin salud mental y no hay salud mental sin justicia social. Este documento se los haremos llegar porque además cuenta con las referencias bibliográficas que dan sustento en cuanto a la base académico y científica. Muchas gracias por su participación. Ahora bien, ¿alguien más de ustedes va a participar? Buenas tardes. Bueno, una de las cosas que quería mencionarles es, primero que nada, gracias por permitirse estar aquí y escuchar lo que tenemos que decir para ustedes. Una de las cosas que queríamos mencionarles era que realmente en este momento lo que están haciendo al tomar en cuenta esta iniciativa y considerarla es
también una forma de acompañamiento. Tomen en cuenta que algunas de estas personas no tienen el apoyo siquiera de su familia. Entonces, el hecho de que el Estado esté tomando en cuenta a estas personas y esté buscando justicia y esté buscando una forma de apoyarles, es una manera en la que pueden asegurarse de que estas personas tengan un mínimo factor de protección. Y cuando hablamos de factores de protección, estamos hablando que pudiera ser la diferencia entre la vida y la muerte de estas personas. Como ya lo mencionó el doctor Ricardo Brusolo, algunas de estas personas presentan ideaciones suicidas después de estos eventos tan traumáticos. Entonces, realmente el hecho de que esta iniciativa pase puede ser algo tan significativo, tan representativo, y realmente va a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque va a haber representatividad. Piensen que fuimos el último estado en todo México para pasar las uniones civiles. Entonces, pensemos también que ahora que estamos trabajando en esto, estamos diciéndole a todas estas personas que les estamos apoyando, que estamos aquí para ellos. Y esto que hablamos sobre afirmarles y decirles que estamos aquí, pues ustedes también lo estarían haciendo y lo van a estar haciendo, y realmente pues sería bastante bueno. Y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa que nos quieran decir al respecto, tenemos los oídos abiertos en este momento para resolverles sus dudas o cuestionamientos. Gracias. Maestra, ¿va a participar usted? Muchas gracias. Únicamente para reforzar precisamente que desde nuestra formación se busca precisamente beneficiar a las personas y jamás lo contrario. Entonces, esta iniciativa precisamente busca regular esto, que sigamos haciendo nuestro ejercicio profesional de la manera que se debe de hacer. Muchas gracias. Ahora bien, una vez que hemos escuchado las participaciones, voy a solicitar a la Secretaría pregunte si algún integrante de estas comisiones desea participar con relación a las iniciativas que nos ocupan y, en su caso, llevar el registro de las participaciones. Atendiendo a la instrucción de la Presidencia, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. Se registran en este momento participaciones. Diputado Gerardo Peña, diputada Patricia, adelante, diputada Patricia, y seguimos después con usted. Muy incómodo estar así. Sí, voy para allá. Sí, es que perdón, pero Aquí hay un lugar. perdóname, diputada, gracias. A ver, doctor, maestras, primero que nada me da muchísimo gusto que estén aquí. Yo fui la que solicitó en la comisión pasada que se incluyera a personal del área de la salud. Para mí siempre ha sido un tema de mucha preocupación, no nada más ahorita que estamos hablando de terapias de conversión. Aquí los diputados no me van a dejar mentir que siempre mi mortificación es la ambigüedad con la que dejamos las leyes, y eso para mí es altamente preocupante. Efectivamente, doctor, usted lo que comentaba, la maestra también, por supuesto que nadie estamos a favor del maltrato, por supuesto que nadie estamos a favor de la tortura, obviamente no. Y eso, ya tenemos penalizaciones para eso. A mí lo que me mortifica es y dónde quedan también las garantías para el personal de la salud. A mí eso es lo que me mortifica. Yo soy psicólogo clínico también, egresada desde el 2004. Entonces, a mí, yo me pongo del lado del terapeuta y me da un
va a quedar subjetivo al simple hecho de una denuncia, estamos en contra de el paciente no tiene por qué sufrir. Pero yo les digo, y va a ser prisión preventiva oficiosa para si alguien, nada más porque alguien me denuncia, lo que averigua si sí o si no. O sea, también tenemos que ver la otra parte, doctor. Y eso es lo que para mí es altamente alarmante. No es el hecho. Les ponía un ejemplo. Imagínense que viene un papá y el papá me dice, mi hijo se acercó conmigo porque pasa, ustedes saben. Mi hijo se acercó conmigo y me dice que está confundido. Yo como papá digo, yo no le puedo dar la atención que hago, busco un profesional, lo llevo con el terapeuta, ¿no? Eso pasa muchísimo. Cuando es mayor de edad es otra novela, pero cuando es un menor de edad, ustedes saben que estamos obligados a darle una respuesta al padre de familia, no hacer la terapia, no estoy hablando de eso. Entonces, ¿qué haces con el paciente? A ver, tranquilo, aquí vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que tú sientes? Y juntos en el transcurso de esto vamos a ir averiguando. O sea, no estoy diciendo que tú tengas que hacer una terapia de conversión, no va por ahí. Quiero ser muy específica porque luego tienden a cambiar lo que uno dice. Y si el papá no está conforme con lo que yo terapeuta le digo, ¿me va a denunciar? Yo salvaguardé la integridad del paciente hasta el último momento. Pero si el papá no está conforme con eso, ¿me va a denunciar? Ahora, la Suprema Corte sí especificó que los papás también iban también era cárcel. Si a mí un papá me lo lleva, y obviamente por un motivo a lo mejor equivocado, ¿lo voy a denunciar? Esos son los temas altamente preocupantes para nosotros, porque yo lo que les comento es, aquí se hacen leyes que van a dar a un juzgado y queda interpretación del juez. No seguimos nosotros ahí, ni van ustedes tampoco. Queda interpretación a la subjetividad de un juez, a como le entiende y como le entiende. De los nuevos jueces del bienestar. Entonces, más cardíaco para nosotros. Y entonces, o sea, sí, yo sé que tenemos un compromiso y tenemos que salvaguardar la integridad del paciente, pero también la del terapeuta donde quiera. Entonces, yo les pedía la vez pasada, tenemos que aprender, primero que nada, a especificar qué es terapia de conversión. Porque en el documento, en el último, porque la versión nueva a mí no me ha llegado hasta la fecha. En el último documento que nosotros pudimos revisar, que se vio aquí en la comisión, decía terapia de conversión. Y decía, ¿qué es una terapia de conversión? ¿Podemos especificar? Pues simplemente el hecho de impartir terapia, como decía en el documento. Entonces sí tenemos, siento yo, que ser muy cuidadosos, insisto, siempre salvaguardando la integridad del ser humano, siempre. Pero también mis colegas que... Entonces, yo quisiera saber cuál es la opinión de ustedes al respecto. Si esto es un diálogo, doctor, usted que no sabía si nos tenían que dar. Les recordamos nada más a todos que la dictaminación es mañana, 8:30 de la mañana. Ahorita lo que estamos haciendo es esa mesa de razonamientos. 8:30 de la mañana la dictaminación. Mañana hay comisión para dictaminar, ¿no? 8:30. Miren, me Está citando apenas. Nos está notificando, yo me adelanté a lo mejor, mil disculpas por eso, pero la dictaminación es el día de mañana. Ahorita solamente son sacar los razonamientos. Vamos a ver cómo podemos arreglar esto. Damos la bienvenida al doctor Javier Aquino, también del Colegio de Notarios, y le damos de psicólogo. de psicólogo. De psicólogo. Bueno, colega, en particular sobre la inquietud que se plantea, sin duda es importante la protección de los derechos de las y los terapeutas en cuanto a la salud mental.
Los códigos de ética son claros. El de la Asociación Mexicana de Psicología, la Federación Nacional de Colegios de Psicólogos de México, el de la American Psychological Association. En cuanto a la orientación sexual, pues bueno, no es una cuestión de, además como la evidencia científica nos dice, ¿no?, de elección, simplemente se da. Por eso también en el posicionamiento nosotros hablamos de este acompañamiento. En caso de una denuncia, pues la denuncia lleva un proceso de investigación. Y en el caso particularmente de las terapias de conversión, el proyecto que nos tocó leer, que es el que está en internet, sí viene como especificado que son aquellos esfuerzos particularmente en el que no se respeta la identidad, que además es un derecho humano. Yo no diría de menores de edad, nosotros utilizamos el término niños, niñas y adolescentes, por la cuestión de que menor de edad, bueno, entiendo ya está desactualizado en primer lugar, y la otra es que pone en desigualdad de circunstancias a las personas. Entonces, por eso, para nuestros niños, niñas y adolescentes es importante que puedan tener un acompañamiento, sobre todo por los estigmas y los prejuicios que se pueden dar en torno a la orientación sexual y la identidad de género, y el estrés de minorías, que es esta variable psicosocial que bueno, sobrepasa lo clínico y tiene que ver con la integración social. Sí es un punto importante el abordaje de este comentario que hace, de esta apunte en particular. Ya los códigos de ética pues, nos hablan de que esto no debería ocurrir, las prácticas de conversión. Y además dentro tenemos diferentes documentos que nos dan margen, ¿no? O nos dan una descripción de qué es, en el que está en internet, también está descrito, que son estos esfuerzos con violencia. El derecho humano es a la identidad. Niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, todas las personas, todos los seres humanos. Por eso, si se diera un proceso de investigación, pues bueno, se tendría que hacer la investigación, pero es un planteamiento interesante que sin embargo no aplicaría en el sentido de que ya los códigos de ética nos establecen que esto no debería de hacerse. Más bien esto tiene que ver con las penas que además se requieren, porque es conocido que en México todavía existen terapeutas que realizan estas prácticas. Sí, doctor. Tiene usted razón en torno a lo que especificamos en el área de salud. Eso me cansa. Pero en torno al tema jurídico, que es el que nos compete aquí, que es lo que le digo que me da la mortificación, no es en el tema de área de la salud. Obviamente estamos hablando de un terapeuta con muy poca ética si se va a meter en modo, pero eso no es lo que está discutiendo. Es ¿y cómo probamos? Ahora sí, se va a una investigación, pero de acuerdo al 19 constitucional, la investigación usted la va a tener que tener en prisión. Entonces, eso es lo que voy. Todavía estamos en tiempo de hacer las reformas necesarias antes de la dictaminación, a las 8:30 de la mañana, donde podamos hacer un ajuste que realmente sea, que no viole las garantías de nadie. En tema de salud, sí. Me queda claro que ustedes están bien preparados en el tema, lo cual lo celebro. Sí, hay terapeutas un poco éticos también, sí. Pero en el tema de leyes, que es lo que venimos a hacer aquí, siento yo que es donde tenemos que ser muy cuidadosos, porque al final de cuentas, como hay gente buena, hay gente mala. Y la subjetividad del juez como quiera existe. Y si por una simple denuncia, en lo que se investiga, si es culpable o es inocente, o sea, creo yo que a lo mejor podemos ser un poco más cuidadosos en el tema, viendo yo por el área del personal de la salud. Pero bueno. Disculpe el retardo, bien, disculpe el retardo, nada más quisiera, si me pudiera dar un contexto de la discusión, del debate, para poder adentrar. Nada más, si me permite tantito, doctor, escuchamos también la pregunta del diputado Gerardo Peña y ahorita continuamos con los temas en lo general. Ahorita lo ponemos, que le pongan antecedentes, doctor. Perdón, no sé si le pueden mandar a lo mejor por correo rápidamente los documentos, se lo pueden imprimir
Para que vea el resolutivo que nos están presentando. Gracias. ¿Listo? Gracias. Gracias, buenas tardes. Bienvenidos a quienes aquí asisten por parte de especialistas de la sociedad civil y a todos los miembros de las comisiones que están aquí presentes. Me dirijo más bien a ustedes, compañeras y compañeros. A mí me parece, y siendo muy respetuoso de la opinión individual de cada quien y de las exposiciones que aquí se están vertiendo, pero a mí me parece que el enfoque es equivocado. Si ustedes le preguntan a cualquier persona si se debe de penalizar la terapia de reconversión con los métodos agresivos o que lastiman de alguna manera o se coerce a alguna persona, o sea, el 100% va a decir que sí. Pero si uno le pregunta a las mismas personas si se debe de penalizar a quién, a los psicólogos, por ejemplo, terapeutas, que utilizan mecanismos, métodos, etcétera, terapias coercitivas o que lastiman al niño, o también a los psicólogos que utilicen métodos verdaderamente profesionales, yo estoy seguro que la gente distingue perfectamente a las dos diferentes situaciones. A mí me parece demasiado delicado que por 5, 6, 20 o 100 personas que hayan traicionado su profesión y que hayan lastimado a un niño o una niña, la deben de llevar el resto del gremio. Yo estoy seguro que hay muchos psicólogos que no están de acuerdo con esto que se está planteando aquí. Yo les hablo ahorita como padre de familia, de menores. Me queda claro que después de los 18 tomarán sus decisiones, pero de menores de edad, cuando un padre tiene la patria potestad, pues, ¿ustedes creen que alguien en su sano juicio, si se da cuenta que su hijo o hija está siendo lastimada o ser coercitivo con alguno de ellos, ¿ustedes creen que el padre lo va a permitir? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué no seguir lo mismo que hace años se siguió con aquellos, por ejemplo, médicos que para alterar que si botox o etcétera, y estaban haciéndolo mediante un método no legal? A esos había que penalizarlos, a esos había que cerrarles la puerta, a esos había que llevarlos a la cárcel, pero no al resto. Como es la actualidad, se persigue a los que están siguiendo métodos alternativos no legales, pero todos los que están haciéndolo de acuerdo a lo que el sistema médico generalmente aceptado o en prácticas, están haciendo su labor sin problema alguno. Me parece que esa debe de ser la discusión, y no simplemente a profesionales de la terapia o psicólogos profesionales que siguen el librito de cómo debe de simplemente buscar que una persona, un niño, simplemente confirme cuál es su orientación, sin ponerle una mano encima, sin lastimar. Yo estoy seguro que una inmensa mayoría de psicólogas, psicólogos, terapeutas, son de los que se apegan a los métodos tradicionales de las buenas costumbres y como hay un apego absoluto al derecho humano. Y un segundo comentario a la comisión, y digo, respetando por supuesto la opinión profesional de los invitados, pues según yo escuché es la opinión del Colegio de Victoria, pero Tamaulipas, esto sería una ley que abarca todo el estado, entonces estaría faltando cuando menos la opinión de 42 municipios más para poder tener la amplitud de la opinión profesional de los psicólogos de todo el estado de Tamaulipas. ¿Es cuánto? Bueno, yo pedí la palabra también, y si quieren ahorita contestamos en grupo o agrupando todas las ideas. Pues yo soy ahora sí que una persona que he crecido después de mucho activismo, y sí soy pro derecho de la diversidad, siempre lo he sido, lo he podido inclusive hasta trabajar de manera directa. Y aquí en este tema también estoy bien convencida de que nadie queremos
que se infrinja daño y exista la impunidad. Y si hay lesiones, hay tortura, hay secuestro, hay violencia, hay inclusive violaciones, electroshocks y más, pues creo que nadie queremos que eso suceda y lo parafraseó la diputada Patricia. Para mí, yo creo que sería muy importante poner en el contexto clínico si existen las terapias de conversión, porque yo las solicito y yo digo, yo quiero una terapia de conversión, soy adulta y me hace una terapia de conversión, puede suceder esa situación, porque entonces tendríamos que decir que todas las terapias de conversión son pecaminosas o son ilegales o no lo son. Habrá quien en su entera libertad también pueda decidir cambiar su identidad de la que profesa en ese momento. ¿Qué pasa ahí? ¿Existe o no existe? Es porque las libertades son las libertades. Yo soy católica y decido ser cristiana mañana y es una elección. Hoy decidí, soy lesbiana ayer, pero encontré un hombre y quiero ser la pareja que él está buscando, entonces voy a una terapia de conversión que me ayude a reubicar esa situación, que sería la libertad. Y no hablo de la terapia de conversión impuesta, de eso ya estamos hablando de otra cosa, pero sí le digo al diputado Gerardo que si bien él hizo un cuestionamiento, decía, ¿qué padre en su sano juicio, qué madre en su sano juicio podría desear? Sí lo han deseado. Hay padres que en su sano juicio y madres en su sano juicio que han dicho, no me importa que lo golpees, no me importa que lo dejes sin comer, no me importa que lo encierres, o sea, hazle todo el daño que pueda con tal de que deje de ser lo que él quiere ser, lo que su alma le grita que quiere ser. Entonces creo que estamos en ese tema, pero me gustaría también que le redondeáramos un poquito para el otro para poder diferenciar ahora sí y tener muy claro cuál es la definición de terapia de conversión, no la legal o la ilegal, simplemente terapia de conversión. Doctor, si me permite nada más para cerrar lo que a mí respecta, sí, tiene razón la diputada Eva, hay violaciones, hay tortura, hay, ¿qué más dijiste, compañera? Electrochoque. Todo sí, pero esos delitos ya están tipificados. Esos delitos ya están tipificados. Ya existe una pena para ellos. Podemos aumentarla si se les hace poco, pero esos delitos ya existen. Lo que está aquí dependiente es que por el dicho de alguien, mientras que sí o que si no, por el dicho de alguien pueda perder su libertad. Eso es lo que estamos discutiendo. Adelante, ahora sí, no sé. Perdóname, Mayra, disculpa. Perdóneme, diputada Mayra. Muy buenas tardes a todos y a todas. Con el permiso, presidentas de las comisiones, mucho gusto y muy contenta de tenerlos aquí. A nosotros nos pagan por estar aquí, por defender a las personas, entonces no hay que agradecerles, pero ustedes sí, gracias por darse el tiempo de venir a contribuir con sus conocimientos. Mi preocupación es, bueno, primero hay que partir, definitivamente todos estamos, o todos quienes estemos en un sano juicio, estamos en contra de la violencia en todas sus formas. Soy una defensora de la diversidad, siempre vamos a buscar los derechos humanos, la inclusión. Creo firmemente en no hay nada que curar. Entonces sí quiero que quede muy claro, porque puede confundirse a que haya homofobias o que haya otro tipo de situaciones. Me lo ganó el diputado Gerardo. Yo también creo que no podemos evitar hablar quienes somos padres, madres de familia, porque la propuesta que hoy nos estamos discutiendo habla de menores de edad y adolescentes, incluso pone la pena más grave cuando estamos hablando de menores de edad, que es cuando más atención le debemos de poner. Como madre, si alguno de mis hijos presentara un tema de gay o lo que sea, preferencia sexual, no quiero que vaya a quedar algo mal dicho, si su preferencia sexual, sea como sea, yo como madre no los voy a dejar de amar y siempre voy a buscar su felicidad. Eso creo que debe quedar muy claro, porque volvemos, a quienes estén en su sano juicio van a buscar el bienestar de sus hijos.
creo que muchos padres de familia, eso puede hacerlos llevar a decirle a su hijo, a su hija confundida con su identidad, vamos a buscar un profesional que te escuche, mi amor, porque yo no sé qué decirte, esa es la realidad, y no porque precisamente quieras convertir a tu hijo y no estés de acuerdo con su preferencia sexual o su identidad de género, que es lo que más estamos discutiendo aquí. Pero si el profesionista dice, este padre o madre de familia quiere o no acepta la identidad de su hijo y la quiere cambiar, por eso un padre o madre de familia ya va a poder ir a la cárcel. Eso es lo que para mí es bastante riesgoso, que pueden estar actuando, podemos estar actuando los padres desde el amor, no desde el... Sí, mala fe. Exacto, o que desde la homofobia, o que no quieran, o que etcétera, ¿no? Sabiendo que sí hay, como dice la diputada, me queda clarísimo que sí hay. A mi parecer, no está en su sano juicio una madre que permite violencia a sus hijos, ¿verdad? Entonces quería dejar muy en claro eso, porque la propuesta que hoy estamos discutiendo, propuesta legislativa, que es al Código Penal, que es muy importante porque no es la ley de salud, no es la ley de derechos humanos, que obviamente no le resto importancia, pero sí es bastante delicado y bastante grave. Entonces, para aclarar nuestra conclusión, ¿qué me gustaría a mí ver en la iniciativa? Que se especifique que cuando haya una violencia evidente por parte del terapeuta, por parte de, puede ser un sacerdote, por parte del líder, porque si, mientras no tengamos, un menor puede ir con un tío a decirle, mi mamá me llevó al psicólogo y el psicólogo me dijo esto y esto, van a la cárcel todos. O sea, está bastante en vivo y eso es lo que a mí sí me tiene un poco desconcertada, porque mientras no pongamos claro, todos pueden ir a parar a unas consecuencias que, lejos de ayudar, en este caso a la persona que sea la víctima de una violencia, si es que la hay, porque ese es mi punto, ¿cómo vamos a saber si la hay o no hay? ¿Cómo compruebas aquí? ¿Sí me explico? Literal, así como me quedo sin palabras, porque no me queda claro cómo vamos a saber si hay o no hay en el caso, porque para quedar claros en el documento dice cualquier tipo de terapia, no habla de terapia. A mí me gustaría saber si ya hay, no sé si ustedes lo conocen, una lista donde tengamos dónde se están practicando estas y si se están practicando, ir contra ellos. Todo este tipo de cosas, por lo cual celebro este foro que nos permita llevar a una discusión y que ojalá podamos concluir con conclusiones concretas. Es cuanto es. Oigan, yo nada más quiero especificar unas cosas. Número uno, nosotros es nuestro deber, es nuestro trabajo debatir entre nosotros. Ustedes son invitados. El tema no va para allá. Agradecemos su presencia. ¿Okay? Ustedes vienen a esclarecer dudas, pero en ningún momento quiero que sientan que el debate es hacia allá. O sea, nosotros estamos obligados a debatir, ¿verdad? Porque al final de cuentas esa es nuestra función aquí. Pero tenemos que sí, pero el tiempo apremia con eso de que dictaminan mañana a las 8:30 de la mañana, entonces por eso les tocó doble, ¿ok? Y tampoco lo que está en discusión aquí es si estamos en pro o en contra de la comunidad, o sea, ese no es el tema. Sí queremos dejarlo muy en claro porque no va por ahí, ¿ok? Entonces, pero bueno, tranquilos. Luego hablamos muy duro, pero es porque somos un estereotipo digno del mundo, ¿verdad? Venimos a Bueno, yo nada más con el fin de abonar un poquito, la iniciativa no es delito grave para tener prisión preventiva oficiosa. Pero con este, al menos si ponemos lo que llamamos las palabras, la realidad Pero también me incluye. Segunda, tampoco hay para los Pero vamos a leer. digo, en el tema, aclaro para todos. No hay presión preventiva oficiosa. Y a los padres, entonces no fue el tema, los padres solamente es multa o apercibimiento, no van los padres a cárcel y ya.
un gusto. Primero, muchas gracias por la invitación. Nos sentimos muy honrados de ser el colegio que recibió esta invitación. Como bien lo dice el diputado Gerardo, hay otros colegios en Laredo, en Matamoros hay 2, en la región de Tampico hay otros 2, en Reynosa todavía no, en Manté tampoco, y queremos crecer como cuerpos colegiados en Tamaulipas. Le agradezco la invitación. Otro señalamiento es cierto, nosotros no somos expertos en técnica legislativa, bien lo dijo. Nosotros somos única y exclusivamente psicólogos, bueno, en mi caso también soy criminólogo, pero nuestra no lo vas a función... sonar como que es cosa menos. No, vaya, que no soy experto legislativo, no es mi campo. Gracias a Dios tengo la oportunidad de convivir en la Facultad de Derecho con muchos abogados, pero tampoco por estar sentado junto a ellos se me pega. Pero bueno, ya. Bueno, en este sentido, ya para ir al punto, la terapia de conversión es una situación que nosotros conceptualizamos en donde hay violencia, siempre, en cualquier violencia que puede ser física, puede ser psicológica, puede ser moral, puede ser incluso económica. No te doy para el gasto, no te doy para tus chicles si tú no vas a la terapia con quien yo. O sea, hay algún tipo de violencia en la terapia de conversión, siempre. Y eso es lo que nosotros como colegio no compartimos y no lo consideramos ni ético, ni siquiera algo considerado como terapia. ¿Sí? Quienes lo practican le llaman terapia. Tal vez por eso es que lo pusieron así como, en la redacción, pero no es una práctica psicoterapéutica, ni siquiera está reconocida como psicoterapia o como algún tipo de terapia dentro de las diferentes datos académicos. No se considera eso como una terapia. Hay quienes lo practican, sí. Desgraciadamente, tanto en este tema como en el tema de la drogadicción, también se practican este tipo de situaciones. Las terapias de conversión aquí en Victoria no son tan frecuentes. En cuanto a la drogadicción, sí hay anexos que son muy violentos todavía y que habría que trabajarlos. Los felicito porque ya propusieron por lo menos por cuarta ocasión una ley de salud mental para el estado de Tamaulipas. Ojalá yo así salga, y si no, por lo menos que hagan una adecuación en la ley de salud del estado de Tamaulipas, que desde que se creó la vigente no ha tenido modificaciones. Pero bueno, entonces el punto es, sí, ustedes tienen que vigilar muy bien la redacción que se tiene, de tal manera de que vigilen los derechos de niños, niñas, adolescentes e incluso jóvenes, que no sean violentados, adultos, incluso personas con discapacidad, con algún tipo de problema, que tengan esa limitación. Cuando habla la diputada Eva sobre una persona que vaya y diga yo quiero cambiar, ¿sí? No podemos conceptualizar eso como una terapia de conversión porque no hay una violencia. O sea, la persona va de mutuo propio y dice yo quiero que me hagas lo que sea para poder hacer lo que yo quiero. No hay violencia. Aún, vamos, es como cuando te hacen una cirugía, te abren, te cortan, ¿sí? Te hacen un daño de alguna manera, pero es algo que tú pides y algo que tu cuerpo necesita y tú decides que lo necesitas hacer. Entonces, pero se le llama terapia de manera tradicional. Así es. Que puede ser para es que me sigue haciendo ver una cosa y vaya que estoy a favor, pero o sea, conversión no es una palabra diabólica. O sea, ¿por qué? Porque se ha usado en determinado momento para otras situaciones. Claro. Yo me convertí. Me convertí en cristiano, yo me convertí en esto, yo me convertí en otro. O sea, vaya, la conversión en sí no es una palabra negativa, que a la hora que se utiliza
quizás sí. Yo creo que por ahí, a lo mejor así empezó en otras partes, pero creo que ahí debería de haber una denominación a lo que tal vez. Sí, yo creo que en eso, O sea, no para sé eso, si me explico. para eso ustedes tienen dentro de los códigos el apartado que viene las definiciones, en donde puedan especificar qué es lo que ustedes están entendiendo como, porque es cierto, los abogados se van a la letra, después no puede, y menos en materia penal, en otras materias sí puede hacer alguna homologación, en materia penal solo lo que está escrito. ¿Sí? Ahora, nada más quisiera hacer una precisión con respecto a lo que dijo la diputada Saldívar. ¿Sí? Cuando dice que por el dicho de alguien se puede llegar a una resolución, en una violación ocurre lo mismo. Y yo soy de la idea de que hay que creerle a la víctima. Sí, pero si el papá Digo, es el que denuncia, no es la víctima. A ver, ¿cómo? No lo entendí. Por sí, doctor, ahorita si gusta le explico todo. Ah, bueno, gracias. Sí. Entonces, sí, o sea, el dicho de alguien que es violentado, pues en muchas ocasiones no va a pasar por el papá, porque el papá es quien lo lleva. Y difiero de la posición del diputado Gerardo. Yo sé que los padres hacemos lo máximo por el cariño a los hijos, ¿sí? Pero hay algunos padres que por encima de cualquier cosa está ¿cómo se dice? Su opinión sobre sí mismos, y ven mal el que tengan un hijo que tenga preferencias sexuales distintas a las de su género, a las esperadas para su género. Y desgraciadamente hay padres que pueden aceptar y tolerar y hasta fomentar que le hagan cualquier cosa a su hijo con tal de hacer lo que ellos creen. Y lo hacen con todo el amor. Lo hacen con amor, porque ellos creen que es lo mejor para su hijo. En su ideología y en su manera de pensar creen que es lo mejor para su hijo. Yo no voy a decidir cómo criar a los hijos. Tengo 4, el más chiquito de 30. Ya lo que salió. ¿Sí? Y como son, pues no los vamos a cambiar. Bueno, yo no los voy a cambiar. Pero sí sé que hay padres que no nada más en ese tipo de cuestiones tan íntimas como es la preferencia sexual, a veces incluso hasta para elección de una carrera o para elección de una pareja, los padres nos metemos a lo mejor indebidamente, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eso ya es casuística, no es una cuestión legislativa. Ustedes sí tienen que vigilar muy bien eso, que la cuestión legislativa cuide sobre todo en los aspectos en donde los padres y los psicólogos no nos veamos inmiscuidos o atemorizados por una situación legal. Ahí sí cuidaría que, más bien, yo les pediría como profesionista que cuidaran mucho, como dice, a la mayoría de nosotros profesionistas, que lo que hacemos es por el bien de nuestros pacientes. Miren, el doctor mencionaba ahorita que para ellos terapia de conversión, me voy a poner ahora de este lado ahorita. Sí, de este lado. Para ellos terapia de conversión es cualquier cosa que incluya violencia. Sí, para ellos. Pero en nuestro catálogo legislativo y en el del Poder Judicial, ¿qué significa terapia de conversión? 1. 2. Les voy a leer el 19 constitucional. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de, viene como 50 diferentes, ¿verdad? Pero entre esos viene del libre desarrollo de la personalidad. Ahí entra precisamente.
Entonces sí es prisión preventiva. Por eso les digo, dentro del área de la salud, a lo mejor ustedes tienen perfectamente ordenado el concepto, qué significa cada cosa, pero en el legislativo no. Y ahí es donde tenemos realmente que homologar. Yo entiendo lo que mencionan y respeto lo que también han estado diciendo. Sin embargo, creo que al final del día sí los psicólogos, y podemos hablar todo lo que quieran de los psicólogos, pero no nada más los psicólogos están haciendo estas terapias de conversión. Son personas que no tienen profesión, son personas que se dedican a otras cosas, son personas también que podrían ser religiosos, como menciona la diputada Eva. Entonces, no podemos solo quedarnos con la idea de, ok, los psicólogos tenemos que defendernos y tener miedo por esto, porque al final del día estas personas están ejerciendo daño y diciendo que están haciendo terapia. Entonces, al final del día, yo, por lo menos, no sé si hablar por los demás, pero los psicólogos y al menos yo tengo formas de documentar, cuidar cómo se lleva un proceso terapéutico. Existen guías de la Asociación de Psicología donde vienen cómo se tienen que seguir la atención psicológica afirmativa para personas LGBTQ+, diferentes puntos que se tienen que cumplir para una atención adecuada. Y yo sé que igual y no viene en la legislación qué va a pasar, pero creo yo también que de los 104 psicólogos colegiados que tenemos, al menos como colegio, no creo que aceptaríamos a alguien que va a ejercer ese tipo de terapias o que no va a tener una sistematización adecuada de sus expedientes. Ok. Maestra, creo que no entendí muy bien qué es lo que yo estoy peleando desde que comenzó la comisión, pero dejemos a un lado los psicólogos. Dejemos a un lado los psicólogos. Usted me dice que hay personas de otros rubros que hacen esto. Ok, ese delito también ya existe y es usurpación de funciones. Entonces, volvemos al tema en que nosotros tenemos que aprender a tipificar correctamente las cosas y hacer la redacción correspondiente. Está diciendo ahí. Sí. Y en ese caso, todos los involucrados, ahorita yo le comentaba acá a la diputada que la Corte, y es real, porque acuérdense que la Suprema Corte está como quiera por encima de nosotros, la Corte ya dijo en la acción de constitucionalidad en el 140 del 2024 que es inválido excluir a los papás, por lo que sí se emite la norma, también incluir a los papás. Pero estos están identificados como crímenes de odio. Es la pregunta que también tengo. Lo que está mencionando del daño que se le está haciendo a las personas. No. Empezamos diciendo, maestra, que nunca vamos a estar en la imposición de violencia en el maltrato. Eso no es lo que está ahí. No es eso. Lo que estamos peleando desde el inicio es cómo tenemos que nosotros aprender a hacer bien las cosas nosotros. Porque lo que hacemos nosotros aquí va a dar a un juzgado. Y si lo seguimos dejando ambiguo, ahí es donde está realmente el tema. Nunca dijimos que estuviéramos. Por eso traté de ser muy clara, traté. Desde esta perspectiva también, como decía el doctor Javier aquí, también cuando hay una denuncia por violación se tiene que hacer un procedimiento, como en todos los delitos, es un tipo de violencia. Nosotros no tenemos una oposición a que se investigue y los procedimientos de investigación no somos nosotros quienes lo establecemos. Ahorita que se habla acerca de la preferencia, no es un constructo que hemos cambiado, pues se habla de la orientación. Y la orientación no es volitiva. Cada uno y cada una de quienes estamos aquí nos hemos enamorado de una persona. Y no fue como, yo me quiero enamorar de esta persona. No, simplemente es algo que se siente y que se descubre en algún momento de la vida. Cuando hablamos también del posicionamiento acerca del acotamiento, a
cualquier aspecto de psicoterapia, lo sabe colega, se da también, nosotros nunca decimos a la gente qué hacer. Ese es un principio ético, normativo. Solamente les acompañamos. En el caso de una terapia de conversión, sí se dice a la persona que tiene que usar esto. Entonces, como decía la máster dentro de esto, pues la sistematización nos permite también documentar qué es lo que estamos haciendo. Cuando son niños, niñas y adolescentes, además, se suele informar a los papás y a las mamás sobre las técnicas, más nunca de la información personal, porque sigue siendo confidencial, son seres humanos con sus derechos. Entonces, si partimos, ¿no?, desde este principio, para cualquier delito también hay que hacer una situación, en el caso de la violación, de investigación. Entonces, se les investiga y ya los procedimientos, bueno, aquí toca parte, toca otra parte, pues se llevarán a cabo. Las prácticas de estas llamadas terapias de conversión, pues existen. Existe un estigma social que no podemos negar, existe prejuicio, existe discriminación. Entonces, aunque algunos de estos ya están como publicados como delitos, algunas personas, no nada más de la psicología, sino desde otras áreas o no áreas, lo ejercen también como con este escudo, ¿no?, de que pues es terapéutico. Cuando sabemos que no es así. Entonces, sí es necesario desde la postura del colegio. Y bueno, decir que este posicionamiento se hace ahora, pero lo hicimos previamente también, como los otros colegios, diputado. Solamente os faltó el formulario. Todos estudiantes son malos. Yo tengo una duda. ¿Formulario o no? Yo creo que necesitamos un café luego. Yo tengo una duda desde la ignorancia y todo el respeto y admiración a su profesión. Creo que cada vez les venimos con el cliente porque les tenemos. ¿Cuál sería un procedimiento? Obviamente no nos pueden decir la parte confidencial, ¿no?, moralmente hablando. Pero si yo llego como madre de un adolescente, hombre o mujer, de 13 años, le digo, oiga, terapeuta, mi hijo está confundido, no sabe cuál es su orientación. ¿Qué pasa ahí? O sea, yo no le estoy pidiendo una conversación, estoy pidiendo un acompañamiento para que mi hijo o hija pueda estar tranquilo, pueda estar feliz, pueda estar en paz. Porque yo sí creo, con todo el respeto a las personas que se identifican como no binarias, que debe ser un gran sufrimiento no saber si hoy eres hombre o mañana eres mujer. Creo, desde mi ignorancia, por eso lo especifico. Para mis hijos quisiera que ellos supieran quiénes son, porque hay crisis en la vida y es parte del crecimiento y de la identificación, descubrirte quién eres, sin contar tus apellidos, tus influencias, o de dónde naciste, o de dónde vienes, o cuánto tienes. Eso ya es un reto de por sí de la vida. Mi pregunta es, o sería, para fines de lo que los diputados vamos a poner a votación, no estoy segura cuándo, porque a lo mejor hay alguna sorpresa, ¿cuál sería un procedimiento ahí? Si el padre de familia está preocupado, usted es profesional, a lo mejor te tantea y dices, es que el papá a lo mejor es medio homofóbico y quisiera que su hijo, ya sabes, pero, o sea, tú cierras la puerta y con tu paciente, al final es a quien le pues es tu ética va ahí, independientemente de que pague la consulta. ¿Cómo lo podrían manejar? O sea, porque, o sea, yo lo veo igual que ustedes, que no hay nada que curar. Pero entonces, ¿qué pasa en esas situaciones? Bueno, Me queda claro que el que necesita terapia es el padre de familia, yo sé, pero... Sí, en el caso... perdón. Depende de la situación, obviamente, ¿no? Y tenemos que ver, usualmente, dependiendo del enfoque, claramente está, pero se checa si quién es quien pide la terapia o las sesiones, ¿no? Ver si los padres quieren acudir, si la infancia quiere acudir, y pues ya se va checando si por ejemplo usted quisiera acudir, pues se hace por separado. Algunos enfoques dicen, no, pues familiar, se hace en conjunto algunas sesiones y cosas por el estilo, pero todo se va llevando dependiendo de la diferente como dinámica familiar, por así decirlo, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo,
acabo de regresar de una estancia de investigación donde justamente estábamos viendo diversidades sexogenéricas y todo esto, y dentro del proyecto donde estaba trabajando, algunas veces ni siquiera tenías que trabajar con la infancia, porque la infancia estaba a gusto con su identidad de género, con su orientación y eso. La persona que llegaba a consulta era la madre o el padre o ambos, porque tenían dudas, tenían preguntas y esto, ¿no? Entonces ellos eran quienes estaban acudiendo. Sí, claro, entonces era para resolver esas dudas y esto, y ya si la persona pues quería sumarse, pues perfecto, ¿no? Pero depende mucho de la situación, caso. La otra es también que, bueno, una persona no binaria no necesariamente es que no sepa cuál es su identidad es no binaria. Esa es su identidad. Entonces, el desconfort puede causarse por el llamamos estrés social o estrés de minorías, ¿no? Por la respuesta que está teniendo por parte del entorno. Porque no son los pronombres correctos. Sí. Y la otra es cuando se da como un niño, niña o adolescente, ¿no? Que un papá o una mamá tutor legal le lleva a un proceso de psicoterapia, y como decimos, no le decimos cuál es su orientación y cuál es su identidad, más bien la persona lo expresa. Se da acompañamiento, y es algo que también plasmamos en el posicionamiento. Se da una psicoeducación sobre la orientación sexual, la identidad de género, los roles de género, y se da también algunas estrategias para afrontamiento de estrés en caso de que su identidad o su orientación esté causando disconfort a la persona en cuestión de terapia o al entorno, a la familia. Entonces sí hay procedimientos ya como muy estipulados realmente, y no es terapia de conversión, son como acciones afirmativas. La terapia de conversión siempre es te quiero convertir, lo cual ya es imponer, y lo cual ya es violar el derecho a la libre identidad, pero el acompañar no está como dentro de, y además la característica de que la terapia lleva siempre procesos de violencia. La violencia psicológica, por ejemplo, es decirle a una persona qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Como decíamos en cuanto a la profesión, tienes que estudiar esto porque es lo que yo quiero, te tienes que casar con tal persona porque es quien te conviene, o porque yo quiero que te cases con esa persona. Eso es imponer, eso es violencia. La violencia psicológica, a diferencia de la física, no necesariamente es visible, y eso es lo que en ocasiones decimos, bueno, esto, ahora yo he escuchado mucho más de que dicen esto ahora todo es violencia. La verdad es que procesos de violencia siempre han existido, ahora les estamos ya poniendo el nombre y estamos especificando. Si no respetamos a otro ser humano, le estamos violentando. Muchas gracias. Sí, y justamente, ¿verdad? Como el glosario, digamos, que sin duda, digo, yo una persona así. De hecho, el término de terapia de conversión no viene en la redacción del capítulo, aunque sí viene en la exposición de motivos, ¿no? Sí, a lo mejor ese sería el punto, ¿verdad? Porque como estamos hablando de algo que no viene en el capítulo, como que para que nos tengamos, ¿verdad? Digo, pero bueno, como digo, yo no soy. Sí, justamente siguiendo con la línea del trabajo como terapeuta, ¿no? O sea, siempre hacer la pregunta también como terapeuta de ¿qué esperas de mí al traer a tu adolescente? Y precisamente es cuando se da esta pregunta, ¿no? Y esta respuesta que puede ver en el hecho de quiero cambiar esto. Y es esa parte de la psicoeducación, como mencionó el doctor Ricardo. Esto es lo que puedo hacer, y que es Ricardo, que es esta parte del acompañamiento y la psicoeducación. Esto es lo que yo hago como terapeuta, porque sí, precisamente puede haber una confusión en el hecho de que te llevo a terapia para que te cambien la forma de Aunque pensar. no se llame conversión, o sea, ¿sí me explico o no la definan como tal? Pues al final es buscar convertir a la persona en algo con lo que nos identifica. El psicólogo no lo Pero finalmente, perdón, aquí y qué bueno que estamos redondeando, porque pues estamos obligados como legisladores a dejarlo perfectamente escrito para librar las ambigüedades y hacer todo lo demás. Y a mí me parece muy importante, lo comentaba con la diputada Lucero, y le decía, pues cualquier tipo de terapia, y dice, bueno, así lo sostiene, ¿no? Cualquier tipo de terapia, como la de conversión, las conocidas como cualquiera que pueda hacer dolor, o propiciar dolor, o salvajismo, o tortura, o como se quiera definir, ¿no? Ya sea con violencia. Pero sí sería bueno
ponerlo en la terapia generalizada, a lo mejor buscando también atrapar otro tipo también de conversiones, y no sean solamente las de sexo, por identidad sexual, sino se pudiera atrapar un campo mucho más expreso, no sé, más amplio. Y yo creo que ahí es la técnica legislativa la que tiene un gran trabajo por hacer. Sí, entonces estaríamos hablando de otro capítulo. Sí, es otro capítulo. Digo, desde esa perspectiva, desde esa perspectiva de otro tipo de implicaciones, pues ya no sería el capítulo de delitos contra la orientación sexual, ¿sí? Que es lo que ustedes están manejando aquí. Entonces, digo, todo lo que sea en pro de proteger los derechos de nosotros, ustedes también, es bueno. Y lo que sea lo más claro es lo mejor, y ustedes tienen la obligación de hacerlo claro. Yo creo, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que parte de la preocupación del por qué se les invitó a esta charla, a esta plática, es porque en la pasada reunión que se tuvo, una de las preguntas que tenían es que si ustedes estaban de acuerdo a que se les aplicara una pena a aquellos doctores, a aquellos psicólogos que practicaran las terapias de conversión. O sea, no sé si me pueda... Yo hice la pregunta y no fue así. ¿Pero aquí estoy? No, pero Ahora, no. Digo, ahora, yo creo que es importante. Déjeme comentar. Mi punto de vista no es del colegio. Mi punto de vista es una violencia, y como tal, Tamaulipas es uno de los estados que no en su totalidad tienen las lesiones psicológicas como un delito. ¿Sí? Ahí abarcaría una violencia, sería una lesión psicológica. El problema que tenemos en ese tipo de delitos es la dificultad para poderlo identificar y luego para poderlo sancionar. ¿Sí? De que ya está, esa es una cosa. Y estamos en contra de lo que sea terapias de conversión, considerando que es una violencia en contra de alguien, niño, niña, adolescente, joven, adulto, incluso adulto mayor. Hay, o sea, situaciones y casos en los que me ha tocado que ya a los 60 hacen su, ¿cómo se dice?, cambio de identidad de género, o salen del closet de alguna manera, con toda el estrés para la familia, ¿verdad? Y es mucha violencia también. Bueno, casuísticas están, o sea, desgraciadamente, o bueno, no desgraciadamente, la realidad siempre va a superar nuestra imaginación, pero ese es un compromiso de ustedes, de que dentro de lo que ustedes escriban quede y quepa todo. Sí, si la pregunta no formulada por la diputada Patti, pero que fue la que nos hicieron a nosotros, y nosotros estamos a favor de que se sancionara a alguien que hiciera eso, está contemplado ya en el Código Penal como delito de lesiones. Si los que hacen las leyes y los que las cumplen como los abogados, no sé, que les toca cumplirlo, consideran que es necesario que se especifique más, como sucedió con los feminicidios, por ejemplo, sería decir, ¿para qué hacer los feminicidios si ya estaban los homicidios? Y sin embargo todos estamos de acuerdo que es una situación completamente distinta. En este caso no, ¿cómo se dice?, estoy de acuerdo en el sentido de que son casos en donde se va con la mejor voluntad con alguien que traiciona su derecho.
ustedes me escuchan, pero al final de cuentas las personas que nos están escuchando no. Doctor, usted, que le dije que le íbamos a dar contexto, yo fui la que solicitó su presencia el día de hoy en la comisión anterior, porque al final de cuentas se me hace de una forma muy unilateral, están tomando decisiones nosotros sin involucrar a todas las partes que tienen algo que ver. Así como ahorita como mencionamos el tema de los padres, ya están mandando mensajes, ¿verdad? De la sociedad de padres. Pero al final de cuentas, pues aquí legislamos para todos. Y para mí, desde mi punto de vista, es como muy importante pues tomar en consideración la opinión de todos. No, se trata de enriquecerla. Bueno, pues muchas gracias por su valiosa participación, doctor Ricardo Hernández. Su opinión experta en estos temas resulta de suma importancia para los trabajos que se desarrollan en este Congreso y le agradecemos que hayan destinado parte de su tiempo para acompañarnos. Asimismo, les reiteramos que esta Casa del Pueblo está comprometida con construir un Tamaulipas cada día mejor, trabajando de manera constante y responsable por el bienestar de todos los sectores de la sociedad. Agotado el objeto que dio motivo a la presente, agradezco a mis compañeras diputadas y diputados de estas comisiones por estar presentes en este importante acto legislativo y me permito dar por concluida la reunión dándose por válidos los acuerdos tomados, siendo las 18 horas con 9 minutos del día 16 de junio del presente año.